Bienvenidos a La Cava. Así es, estamos en La Cava, el programa donde llegan los personajes que han trabajado, que trabajan más bien por la región, por el Tolima, por todos los municipios y lógicamente por nuestra ciudad capital musical de Colombia, que no insisto, no me canso de insistir más bien, que no nos van a quitar ese nombre porque nos lo hemos ganado con mucho talento y con mucho sacrificio y estudio de todos estos muchachos. Hoy tenemos una persona que ante todo es persona, ¿no? Porque es lo que digo a los que están sentados aquí y sentadas, que ante todo uno tiene que ser una persona humilde, trabajadora. Y es el representante a la Cámara, que está figurando, que está trabajando con el respeto de todos los otros, que sé que varios ya están viendo el programa, lo están siguiendo, pero es que tenemos que trabajar, tenemos que mostrarnos. Para eso se hizo la política. Ricardo Alfonso Ferro Lozano, bienvenido a La Cava. Bueno, pues muchas gracias y muy contento de estar aquí en La Cava, muy contento de esta invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Saludos, Bea. ¡Salud! Cóctel virgen. Virgencito. Cóctel virgen. Como para que uno diga, por allá no te sabe. Bueno. Toca brindar y tomar, ¿no? Movemos la palabra porque esto se nos vamos para largo. Bueno, entonces, tolimense al 100%. Así es. ¿De dónde? Ibagué, Tolima. Ibaguereño. Sí. De la Clínica Minerva. ¿Así? Claro que sí. Qué bien. Recibido por el médico Ramiro Lozano. Empezamos bien. ¿Por qué? Porque Ramiro Lozano, trabajador, uno de los de doctores más conocidos y además responsable y trabajador para la comunidad, ¿no? Sí, así es. Y además hizo un trabajo muy importante para la Cruz Roja, ¿no? En el Tolima. Sí, claro. Y como gobernador también le fue muy bien. No, le fue bien, claro. Al doctor Ramiro Lozano Neira. Sí, el doctor Ramiro Lozano Neira trajo la Cruz Roja y no le creían. Sí, así es. Y no. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, mucha gente lo conoce a usted, pero estamos hablando de estas cosas que no, que lo ven aquí como más chévere. Sí. Conversando en la Minerva. Y después de ahí, ¿qué pasó? Bueno, mi mamá es del Carmen de Apicalá. Sí, por eso fue concejal. El oriente del Tolima. Sí. Entonces, mi mamá es hija de Jesús Lozano y Gilma Villegas. Mi abuelo ya murió, pero mi ñoñita, si nos está viendo mi abuelita, un saludo muy especial para mi abuelita, que la quiero mucho. Ellos dos, mis abuelos, vivían en el Carmen de Apicalá. Mi abuelo era agricultor. Sí. Y mi mamá ellas son 3 hermanas, 2 hermanos, son 5 hijos. Y entonces se casó con mi papá, que es de Bogotá, que es nacido en Bogotá. Mi abuelo paterno fue mayor del Ejército Nacional. Y se conocieron en el Carmen de Apicalá. Entonces ahí se conocieron mi papá y mi mamá. Igual nosotros nacíamos aquí en Ibagué, pero después de unos meses nos íbamos para el Carmen de Apicalá a estar allá. Después nos fuimos a vivir a Bogotá, estudié en Bogotá, mi bachillerato, mi universidad. ¿En cuál colegio? Estudié en el Gimnasio del Norte. Ah, sí, claro. Conozco bien. ¿Sí lo conoce bien? Claro que sí. Yo soy ibaguereño también. Sí. De corazón, muy de Bogotá, pero siempre pensando acá. Entonces, pues le pregunto del colegio, hay mucha gente viéndonos. Sí. Y entonces del gimnasio. El Gimnasio del Norte. El Gimnasio del Norte. Gimnasio del Norte, el Gimnorte. Y después... Tienen fama por la rumbita, ¿no? No todos, pero sí era un colegio donde la filosofía del colegio era aprender a vivir, que es algo muy chévere. Nosotros nos enseñaban, teníamos clase, como decir matemáticas, español, geografía, teníamos clase de fútbol, bueno, de deportes, el que quería fútbol, el que quería voleibol, pero era una clase, o sea, aparte de la clase de gimnasia, había clase de deportes. Es que además ha sido buen equipo de fútbol siempre, gimnasio ha acabado buenos equipos. Sí. Y había clase de vocación artística, clase de vocacional artística, de vocacional técnica, y ahí entonces uno
pues era muy chévere, era un colegio, o es un colegio muy chévere en lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona. Y pues, hombre, de ahí soy. Y de una universidad que es la Sergio Arboleda, que hoy en día tenemos presidente de la República, sí, orgullosamente, de la Sergio Arboleda. Y una universidad muy científica, ¿no? La Sergio, sí, claro. Sí. Yo admiro mucho la Sergio por eso, ¿sabes? ¿Ah, sí? Claro, porque es que yo también admiro la Nacional. Yo soy de la Tadeo, también la Tadeo. Bueno, y otras he hecho... No la Paseo, no, la Tadeo. O sea, es que depende del estudiante, depende del estudiante, le dicen la Tadeo o la Paseo. A mí me pasó con era la Paseo, supuestamente, y éramos la cafetería más grande con universidad. Eso nos decían en esa época. Y sí, había mucha rumba, mucha, pero también tocaba ir a presentar los parciales y hacer los quizzes. Entonces uno iba... Parciales, finales. Todo, pero muy bien. Y yo en la Sergio yo en la universidad casi no pude tener vida social, porque yo fui elegido concejal en el Carmen de Apicalá a los 18 años. ¡Guau! Muy joven. Era el concejal más joven del país en ese momento. Y cuando era concejal estaba estudiando, entonces mientras mis compañeros iban a jugar billar y salieron muy buenos para el billar, a mí me tocaba estar pendiente de los presupuestos, de los proyectos de acuerdo, de los controles políticos, en fin, era una responsabilidad diferente. Ya entiendo por qué les dicen el billar el laboratorio de la física. Por eso los de la Sergio son tan pilos. Bueno, no, muy pero joven. En todas las universidades. En todas las universidades. Bueno, no me acuerdo los nombres de los billares, es que no tenía tiempo para ir. El Patriarca, que el Patriarca, claro. Ahora en la 43. Era muy famoso el Patriarca, sí. Y había, pues montado uno por la 76, si no estoy mal, con 15 por todos lados. A mí no me llevaban porque pronto iba y rompía el paño. Bueno, entonces, concejal a los 18 años, ¿qué le dejó el Carmen de Apicalá? Ya empezamos. No, varias cosas. Nosotros, imagínate que en esa época, hoy en día uno habla de estas cosas y la gente dice, ¿qué es eso? Pero en esa época no había teléfonos. ¿No? A la gente le tocaba ir a Telecom a llamar. Entonces era la colita en Telecom para llamar y uno de los negocios que había en el pueblo era el que empacaba con cinta pegante 4 monedas de 20 por 100 pesos. Entonces él cobraba 20 pesos por las moneditas para el que iba a llamar al Telecom. Y como el Carmen de Apicalá es un municipio donde por ser turístico va tanta gente de Bogotá y de otros lados, entonces la gente hacía su colita en Telecom y había el que vendía las moneditas y todo. Yo me preocupé en esa época porque pudiéramos poner líneas telefónicas y nos concentramos en hacer la gestión para conseguir líneas telefónicas para el Carmen, y ahí hicimos una gestión muy chévere que la verdad pues me siento muy orgulloso hoy en día de haber contribuido es que es muy importante a que muchas personas tuvieran teléfono. Y usted que me está viendo allá, porque nos están viendo las personas mayores, me imagino que ya están recordando, haciendo remembranzas, y en el Carmen de Apicalá, aquí el doctor Ferro movió eso, los teléfonos, las líneas para las moneditas y mucho más trabajo. No, yo no movía las moneditas, yo lo que hice fue ayudar, gestionar. Ya, él no ganaba los 20. No, yo no me ganaba los 20 pesos, hombre. No, pero sí lo que hacía era, sí lo que hice fue ayudar para que pudiéramos tener teléfonos en el Carmen. No, excelente. Para que la gente tuviera teléfonos. Recuerdo yo que eso fue posterior a los teléfonos de manivela. A mí me alcanzó a tocar teléfono de manivela, teléfono con operadora. Entonces la operadora era la que uno le daba, dependiendo del número de vueltas que uno le diera, llamaba a la operadora. Entonces eran 5 vueltas o 6 vueltas que uno tenía que dar para que poderse comunicar con la operadora. Entonces uno llegaba y eso fue antes. Ya después viene Telecom, y ya en Telecom entonces uno va y hay unos teléfonos públicos grises, me acuerdo yo, o rojos, que estaban allá afuera, y uno llegaba y marcaba, uno llamaba por ahí, y era el sitio de encuentro de todo el pueblo. Y todo el mundo se encontraba allá en la noche, de 7 a 9 de la noche, para llamar. No, pero algo más curioso era que recibían llamadas, que lo van a llamar a las 7 de la noche. Ir a esperar la llamada. Sí, esa era otra que también funcionaba. Entonces mi vida transcurrió entre mucho Carmen de Apicalá y mucho Bogotá. En Bogotá estudiando y después trabajando, y en el Carmen siempre con
con los tiempos de vacaciones, con los fines de semana, porque mis padres tenían sus negocios en el Carmen de Apicalá, tenían un hotel, un tema turístico, y entonces todos nuestros ingresos económicos dependían del Carmen. Entonces mis papás, haciendo un esfuerzo muy grande, se iban para Bogotá por nosotros, para que estando niños no fuéramos a estar solos en Bogotá. Entonces se iban con nosotros porque mi papá siempre decía, oiga, tarde que temprano nos tiene que ir para Bogotá. Entonces es mejor que se vayan pequeñitos para que Bogotá no les dé tan duro. Claro. Entonces ellos hacían el esfuerzo y se iban con nosotros para Bogotá. Estábamos en Bogotá entre semana, pero eso sí, viernes, 3 de la tarde llegaba el bus del colegio y ya estaban los carros ahí en la puerta de la casa esperándonos para salir para el Carmen de Apicalá a esa hora. Y hasta el domingo por la noche que otra vez nos devolvíamos, Luis. Por eso yo siempre me preocupo por decirles el nombre completo. Doctor Ferro, doctor, porque es la mamá, es que a mí me decía mi abuela que paz descanse las primeras veces que salí en televisión, Luis Fernando Bernal, y me decía, ¿usted no tiene mamá? El Pono, el Pono. Claro. Eso siempre, y habla mucho de la mamá. Bueno. Pero oye, hablando del nombre completo, Luis Fernando, yo soy Ricardo Alfonso. Sí. Su nombre es diferente, mi nombre es Luis Fernando, y Luis Fernando es un nombre compuesto que generalmente se lo dicen así toda la vida. No le van a decir Luis, ni le van a decir Fernando, sino Luis Fernando. O Luisfer. O Luisfer. pero Ricardo, Alfonso son dos nombres muy largos, entonces uno le decían Ricardo. Cuando usted le decían Ricardo Alfonso era porque pasaba algo. Claro, eso ya era. Algo había pasado. Ya era, y sí le pegaban los dos apellidos más todavía. Y la mamá era la que le... Pero entonces, Luis Fernando, el nombre Alfonso mío tiene una historia, y es que pues mi papá se llama Alfonso, pero más allá de que mi papá se llame Alfonso y yo me llame Ricardo Alfonso por mi papá, el tema es el nombre, por qué mi papá se termina llamando Alfonso. ¿Por qué? Y es que en el año, creo que es el 43, sí, en el año 43, al presidente Alfonso López Pumarejo le iban a hacer un golpe de Estado. Sí. Y entonces, cuando le van a hacer el golpe de Estado, mi abuelo, que era mayor del ejército, a él lo busca un superior de un mando de él, una persona que estaba por encima de él en el ejército, lo busca y le dice que van a hacer un golpe de Estado y que van a acoger al presidente de la República, que esa noche iba para el Teatro Colón a una presentación en el Teatro Colón. Entonces ahí llega el general Bonito, creo que era el general Bonito, y le dice a mi abuelo, bueno, entonces el golpe está así, cuadrado así, para coger al presidente y tomamos el poder. Mi abuelo llega a la casa y le dice a mi abuela, oiga, me acaban de decir esto, ¿qué hacemos? Dice, no, pues váyase y le dice al presidente. Era en otras épocas, ¿no? Usted hoy en día, para hablar con el presidente hay muchos filtros antes. No, pues. Ahí era el Palacio de San Carlos, no era el Palacio de Nariño, sino el Palacio de San Carlos, que es donde hoy en día queda la Cancillería. Entonces mi abuelo va donde el presidente, pide audiencia con el presidente, que necesita hablar con él y le dice al presidente lo que va a pasar. Entonces el presidente, obviamente, no se presenta al golpe de Estado, y al no presentarse el golpe de Estado, capturan a los golpistas, y en agradecimiento el presidente le dice a mi abuelo, ¿usted qué quiere? ¿Quiere que lo mande a Chile? Agregado militar a Chile, a España. ¿Qué quiere hacer? Y mi abuelo dice, no, vea, mi esposa está embarazada, yo creo que usted es el padrino del hijo que van a hacer. Qué bien. Y entonces Alfonso López Pumarejo era el padrino de mi papá, el padrino de bautizo de mi papá. Dijo, bueno, pues si eso es lo que quiere, pues faltaría más que yo no vaya a ser el padrino de su hijo. Y el padrino de mi papá todavía vive, el padrino de mi papá era Alfonso López Pumarejo, y de ahí, de Alfonso López Pumarejo, mi papá se terminó llamando también Alfonso. No, eso está más bueno, eso está poniéndole bueno por todos lados políticamente. Y bueno, eso que este cóctel es virgen. No, demos saludcita, porque pero que quede constante que es virgen, es decir, no tiene licor. No tiene licor. Y no que lo comprueben. O si no, bienvenidos acá, 11:15 en la ciudad de Ibagué. Esto es La Cava siempre. Traemos aquí a hablar bien chévere.
Ahora vamos a empezar a tocar los temas políticos, temas de trabajo. Mire la cava, ¿ah? Es que yo no había visto semejante cava. Dios mío. Eso es una cava bien grande. Bueno, yo lo que creo es que a usted en esa cava le hace falta alguna bebida no alcohólica para que puedan creer que este hotel es virgen. No, porque pero ya- solamente veo licor por donde miro. ya lo creyeron. Bueno, vamos a cerrar este segmento con la parte de estudiantil. El próximo semestre, estaba pensando en la universidad. El próximo segmento ya vamos a hablar de lo que se está trabajando y después ya vamos a entrar a la parte política fuerte. Porque, pues no es fuerte, pero sí tenemos que hablar ciertas realidades y que lo vamos a exponer aquí con el doctor Ferro. Bueno, abogado, ¿a los cuántos años? Uy, yo me demoré en graduarme. ¿Sí? Sí. Yo soy abogado del año 99. Yo terminé en el 98 materias. Sí. En el año 98, yo soy del 73, es decir, a los 25 años. Sí, sí. A los 25 años. Sí, Terminé yo de abogado, Luis Fernando. Pero es que ya mientras tanto has desarrollado una carrera política Claro. de servicio, que es la política como tal, el servicio a la comunidad. Una anécdota. Año 95 o 96. Me ofrecen a mí un cargo muy importante en Bogotá. Un cargo buenísimo, muy importante. Y cuando yo le digo, no, es que yo todavía no me he graduado. ¿Cómo así que no se ha graduado? Y entonces, ¿cómo así que usted fue concejal y usted ha hecho esto y ha hecho lo otro y cómo es que no ha graduado? Yo, pues precisamente por estar haciendo todo eso, Por eso no me he graduado. Pero eso me sirvió para tomar una decisión en ese momento. Yo dije, yo no vuelvo a hacer política hasta que no termine mi formación académica y mi experiencia profesional, de manera que el día que me vuelvan a ofrecer un cargo, no me toque decir que no, porque no cumpla requisitos. O sea, decía mi abuela, le echó julepe, mijo, como decía. No, o sea, y hasta que no cumpla requisitos para el cargo más importante que haya en este país, que no sea de elección popular, que los de elección popular Sí, no, sí, tienen, no no tienen requisitos, no vuelvo a hacer política. Y entonces me dediqué simplemente a estudiar, hice mi carrera, mi especialización, 2 maestrías, trabajé en el Gobierno Nacional, en el Palacio de Nariño, trabajé después en el Ministerio de Vivienda, trabajé en muchos lados y en el año 2009 arranco mi doctorado en calle, que es la política. Es comenzar a caminar la ciudad de Ibagué de norte a sur y de oriente a occidente, a escuchar a la ciudadanía. Y ese es el doctorado que yo tengo. El único doctorado que tengo es en calle. Pero es que es con tesón, eso fue con tesón y todos en la ciudad de Ibagué conocemos la entrega que tiene usted y no afloja. Y no afloja porque, mira, nosotros vamos a ir a una pausa, brindemos antes de ir a la pausa, por favor. Claro que Ustedes sí, también, Fernanda. cóctel virgen, ¿no? Sí, pero tengo que cambiar esa... No, al contrario, está bueno, ustedes también están tomando. Ustedes sí pueden tomar un vinito, un aguardientico. Aquí nos está con el doctor Ferro, pues con el cóctel virgen. Tomo también, salud, y ya regresamos. Aquí en la cava, doctor Ricardo Ferro, los que trabajan por la región, aquí están sentados. En PIC Noticias, 365 días al año, estableciendo contacto entre la comunidad y sus momentos. Los positivos y los complicados, los destacados y los desconocidos, todos pasan y seguirán pasando por nuestra pantalla. PIC Noticias continuará cubriendo todo lo que interesa a sus televidentes y generando opinión en los ibaguereños. PIC Noticias. Cocinando con Nena. Una vez más llegando hasta sus hogares con una receta fácil, rápida, pero sobre todo económica. Nena Inés les cuenta y los televidentes se saborean. Pasan los martes y jueves en las mañanas de la televisión de los ibaguereños en Cocinando con Nena. Espero que ustedes allá en casa lo puedan elaborar, lo puedan comentar. Cocinando con Nena. Continuamos en la cava, hoy tenemos un trabajador, pero teso, que cuando quiere lograr algo, lo lucha, así somos los tolimenses, echados para adelante, el doctor Ricardo Ferro, pero hay que brindemos porque tenemos que mover la palabra, vamos otra vez. Y a todos ustedes también, ya saben, ya han conocido el programa de la cava. Bueno,
El doctor Ferro nos contaba que, bueno, estudió, terminó en la Sergio Arboleda, pero siempre, por lo que nos contó desde muy joven, que fue concejal a los 18 años, se ha metido en estas luchas, pero para lograrlas, para trabajarlas, para que sean reales, como yo digo aquí en la Cava, que cuando hacíamos un programa muy parecido en la campaña de Sentaban y él les decía, aquí candidatos que vengan a aprender el primer año, no, ese cuento de que no, es que venimos, y en la gestión pública hay algo que se llama la gestión por proyectos, que es lo que se hace antes de las elecciones, y no es por la iniciativa o de pronto fue que se me ocurrió, no, eso es con números, con cifras, aterrizados por lo que necesita la comunidad. Doctor Ricardo Ferro, entonces, fue concejal a los 18 y logró llevar líneas telefónicas, lo tomábamos muy alegremente, pero es que era tan importante, ha sido tan importante las comunicaciones, que la gente podía estar feliz. O sea, no hay nada más alegre cuando uno recibe la llamada de un familiar y no había cómo. Pero vamos a dar un paso rápido, ahorita vamos a hablar de la alcaldía. Y logró lo más importante que tenemos en este momento aquí en Colombia, y en su primer periodo como representante de la Cámara. Y metido en esa, bueno, no digo la frase que iba a decir, pero en esa cantidad de gente, esas mafias, vamos a decir, no sé, se me fue la palabra muy grande, no sé, pero se como puede lo quiera tocar. decir, berenjenal. Berenjenal es un buen nombre, venga. Porque es que es muy difícil, más cuando uno es el nuevo, y en el Congreso sí que es cierto. Claro. Si en un consejo, muchos nos han visto, saben que no, si en una junta de acción comunal, bajémoslo, es tan difícil usted llegar de nuevo y usted lograr lo de las vacunas. Yo quiero que hablemos de eso. Cuéntenos cómo fue, porque es que yo no lo podía creer. La ley de vacunas gratis para todos. Exactamente. Eso fue el año pasado, estamos en mayo, eso fue como a finales de junio, que nos dimos cuenta que en Colombia había un problema muy serio con el tema de la vacunación, porque todos estábamos en ese momento como medio aturdecida, ¿cómo se dice? Había un desconcierto, y para mí es un desconcierto, no había nada claro. Estábamos todos como nublados, pues, Sí. con el tema de que habíamos estado 3 meses confinados, como que no se sabía qué iba a pasar hacia adelante. Todos los días uno miraba las redes sociales, miraba el noticiero, hoy tantos muertos, hoy tantos nuevos contagiados, hoy tantos recuperados, y era como nada más contando los efectos del COVID, pero no más. Entonces nos pusimos a analizar que se necesitaba una ley que le permitiera al Estado, cuando salieran las vacunas, poder destinar recursos públicos para comprar vacunas, porque resulta que estas vacunas que iban a salir, y que efectivamente son las que estamos usando ahorita, son vacunas de emergencia, no son las vacunas tradicionales. Una vacuna tradicional, para que se pueda poner a la venta, tiene que pasar 8 o 10 años de prueba, de Es un producción, proceso químico fuerte, de 8 o 10 años, biológico, más que de una químico. década. Sí. Estas vacunas llevan 8 o 10 meses produciéndose, porque son vacunas de emergencia. El mundo tenía 2 opciones: o nos quedamos 8 años hasta que podamos producir unas vacunas tradicionales, o producimos ya unas vacunas de emergencia, o si no, el mundo va a colapsar económicamente. Una reacción de urgencia fue. Claro, de urgencia, porque no había la posibilidad para la gente de poder salir a la calle si no se vacunaba. Vea usted lo que ha pasado en los últimos días, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Es que eso es mundial. Que ya vamos en el tercer pico de la pandemia, no solamente en Colombia, en el mundo. Sigue habiendo picos. Mientras no nos vacunemos, vamos a seguir igual de vulnerables al COVID-19. Entonces lo que nosotros dijimos es, necesitamos una ley, primero, que le permita al Estado destinar recursos públicos para la compra de vacunas. Segundo, que sea gratuita esa vacuna. Que el día de mañana no le vayamos a cobrar la vacuna a una persona y que volvamos el tema de la vacuna un tema de un negocio y de un tema de que el que tenga cómo comprar la vacuna se va a vacunar y el otro se muere. De acuerdo, Luis Fernando. Así de claro. Entonces, pues presentamos el proyecto de ley y convencimos a nuestros compañeros del Congreso que no era fácil. Pero para nada. Para nada fácil, porque el Congreso en este momento está muy
politizado, más que politizado, está muy polarizado. Muy polarizado, ese es el término, polarizado. Y al estar polarizado, entonces no se mira muchas veces el qué, sino el quién. No qué se va a aprobar, sino y ese proyecto de quién es. ¿Quién lo presentó? Ah, no, ese no, ese sí. Entonces, afortunadamente logramos el consenso, logramos la unanimidad en las comisiones terceras, logramos las mayorías abrumadoras en las plenarias de Cámara y de Senado, el acompañamiento del gobierno que nos dio mensaje de urgencia, que eso no es normal que el gobierno le dé un mensaje de urgencia a un proyecto presentado por un congresista. Y menos un congresista tolimense. No, y tolimense. Y entonces, solo sacamos adelante esa ley. El presidente Duque, como un acto de reconocimiento a lo que habíamos hecho nosotros, vino a Ibagué y sancionó la ley de las vacunas en Ibagué. No, eso fue una maravilla. El 9 de diciembre. Vea usted que hace más de 20 años no se sancionaba una ley en Ibagué. Las leyes generalmente se sancionan en Bogotá, en el Palacio Nariño. Pues el presidente Duque vino y sancionó la ley de vacunas en Ibagué y he sido el único congresista que ha estado en el programa del presidente de la República acompañándolo a él durante un programa que fue precisamente el día que se aprobó esa ley, que se firmó la ley de vacunas por parte de que se sancionó la ley de vacunas por el presidente de la República. Y hombre, de ahí para acá, ¿qué hemos hecho? Trabajar en que la ley no se quede en letra muerta. Desde el primer día, oiga, venga, ministerio, hay que reglamentar el tema de que los privados puedan comprar las vacunas. Oiga, ministerio, hay que reglamentar el consejo de evaluación para que si alguien presenta un efecto secundario y quiere demandar al Estado, haya un consejo evaluador que pueda revisar eso. Oiga, ministerio, ¿qué pasó con la reglamentación que tocaba hacer de vacunas por impuestos? Oiga, ministerio, ¿cuántas vacunas van aplicadas? Actualmente soy el coordinador de la Comisión Accidental del Plan de Seguimiento, Comisión Accidental de Seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, que nosotros estamos vigilando que ese plan de vacunación se cumpla. Ya llevamos más de 5 millones de colombianos vacunados. Es una cifra muy importante. Tenemos que llegar a 35, pero ya vamos en 5 millones. Hace 3 meses íbamos en 0 pollitos, ya vamos en 5 millones de colombianos vacunados y cada día se vacunan más colombianos. Un mensaje para estos días tan difíciles que está viviendo Colombia. Respeto el derecho a la protesta, pero en medio de lo que tienen que ser las protestas pacíficas, ojo con esto, pacíficas, no nos olvidemos que es importante que no se suspenda el Plan Nacional de Vacunación, que dejemos que la gente se pueda vacunar, que la gente pueda ir a vacunarse a los sitios de vacunación y que las vacunas puedan transportarse para que puedan llegar a todos los rincones de Colombia. Bueno, yo le iba a preguntar sobre que toca cuidar mucho este decreto, este trabajo, y ya lo están haciendo, pero es que entramos a un tema de salud. Yo lo acompaño, porque es que uno solo hay salud todos allá. Está bueno, vamos uno la palabra además. Hablemos de la reforma, de esa reforma tributaria. Claro. ¿Qué pasa? Porque es que uno lo ve de este lado y decían, duro, porque toca hablarlo, o sea, pegaba duro, pegaba muy duro. Era un punch. ¿Qué es lo que usted está pensando y qué es lo que está trabajando? Porque ahí he leído ciertas pensamientos, y más que pensamientos, no, marcando unas rutas para cuál sacar adelante esta reforma tributaria. Hombre, hay que entender que el país está pasando por un momento muy difícil. Todos en el país, y que necesitamos recursos. El tema es de dónde vamos a sacar la plata. Y es ahí donde le hemos pedido al gobierno que hay un tema fundamental, que es el tema social. Necesitamos plata, dinero, para que cerca de 5 millones de familias puedan recibir un ingreso solidario en medio de esta dificultad que se está atravesando. Y lo agradece. Claro. Así muchas veces en las redes dicen que pena lo interrumpan y digan que no, eso lo agradece, porque yo conozco familias que sin saber nada dicen que lo agradezco mucho. Claro. Que podamos garantizar la universidad gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Que podamos igualmente garantizar el PAEF
para que las micro, pequeñas y medianas empresas no se vayan a quebrar, que les podamos ayudar a estas empresas a salir adelante. Pero entonces viene el tema de cuando usted dice, yo voy al supermercado, necesito esto y necesito esto. Pero antes de ir al supermercado yo tengo que saber de dónde voy a sacar la plata para ir al supermercado a comprar. Porque si no tengo la plata, pues me voy de familia Miranda al supermercado nada más a mirar porque no va a tener cómo comprar. Lo mismo pasa acá. Necesitamos esto. ¿Cuánta plata tenemos? Entonces ahí es donde hemos dicho, prendamos las alarmas. Ojo con eso, que no se toque el IVA. Tocar el IVA es tocar a toda la población colombiana, comenzando por las personas que en este momento están en una situación muy difícil desde el punto de vista económico. Así haya un tema de devolución del IVA, sigue siendo un problema que se toque el IVA, que se aumente la base gravable, que se aumente el IVA como tal, que se incluyan nuevos productos, que es el tema de aumentar la base gravable, en fin. Eso es sentido común. No tocar el IVA. Sentido común político, además. Claro. Hablemos No así tocar a el Tata IVA. Blanca. Segundo, revisemos hasta qué punto el Banco de la República puede anticiparle utilidades al gobierno. Anticipando utilidades, el Banco de la República, podemos lograr también unos recursos a día de hoy que se van a, que recibiría el Estado colombiano dentro de los próximos 5 años o 3 años, que lo recibamos ya. Pero es que estamos en un estado de emergencia. Donde la plata necesita ya. Y el banco la tiene. Y el banco la tiene. Entonces, ese es el otro punto que es importante. Tercero, las grandes empresas venían haciendo un esfuerzo desde el punto de vista económico a través de un impuesto al patrimonio, que se iba a desmontar a partir de este año. Entonces, la misma Andy dijo, venga, nosotros nos comprometemos con la situación del país y entonces nosotros permitimos que no se desmonten esos impuestos y seguimos pagando esos impuestos por los próximos 3 años, de manera que haya un recaudo adicional para el Estado sin tocar a los más pobres ni a la clase media. Entonces, ahí hay una plata, ahí hay una posibilidad de hacer una caja para el Estado. Si no alcanza para todo, entonces ahí viene la otra parte, que es, ¿qué quitamos? Ya el nuevo ministro de Hacienda dijo, quitamos los aviones, no se van a comprar aviones por parte del Estado colombiano, no es el momento para comprar aviones. Sí, claro. Quitamos gastos que sean innecesarios en este momento. Y ojo con esto, hay que bajar los sueldos del Estado, comenzando por el Congreso de la República. Hay que bajar el sueldo y hay que dar el ejemplo desde el mismo Congreso de la República. Y no es un discurso, ¿no? Y no estamos en campaña. No, toca bajarlos. Así es. Toca bajarlos. Toca reducir el tamaño del Congreso. El Congreso no puede seguir siendo una entidad de cerca de casi 400 congresistas, perdón, casi 300 congresistas. No puede ser una entidad donde tengan un montón de asesores cada uno de los congresistas. A eso iba yo, es que va más allá. Es que, que pena que lo interrumpa, va más allá de una figura, de un señor honorable, senador, representante, y no todo lo que lo rodea. De acuerdo. Es un presupuesto alto. De acuerdo, todo eso. Pero no solamente en la austeridad tiene que ser en el legislativo, también tiene que ser en el ejecutivo y en el judicial. Claro, en todas las ramas del poder público, en las 3 ramas, legislativo, ejecutivo y judicial. En las 3 ramas tiene que haber austeridad en el gasto, comenzando por esos altos salarios del Estado que en este momento no hay posibilidad de mantener. Es que además los miden con el rasero a todos por igual. Claro. Entonces, sí, bueno, entonces dicen, no, pero es que un congresista se gana tanto, sí, pero es que un juez... Por el equilibrio de poderes tiene que ganar lo mismo el ejecutivo que el legislativo que el judicial. Exactamente. Tienen el mismo Entonces, nivel. el recorte tiene que ser por la misma línea. Tiene que ser por la misma línea y ese tiene que ser un consenso inicial que se haga desde el Congreso de la República en coordinación con la rama judicial y con la rama ejecutiva. Ay, ponerlos de acuerdo no es fácil. Pero también, Luis Fernando, hay un tema que a veces genera rasquiña. Pero hay que decirlo. Desde ya. Hay que decirlo, las nóminas paralelas. Mucho contratista del Estado, mucho contratista. Entonces dicen, no, voy a reducir el número de funcionarios. Y entonces, a los que antes tenían en nómina, entonces ahora se vuelven contratistas. Entonces, un montón de contratistas. Hay entidades
que para nadie es un secreto en el Tolima, que tienen o que tenían, porque ahorita con la pandemia mucha gente trabaja desde la casa, que tenían pico y placa para ir a trabajar, porque no habían los escritorios suficientes para ir a trabajar en las dependencias. Entonces les tocaba turnarse el cubículo para ir a trabajar. Hombre, eso no tiene razón de ser. Eso lo que significa es que no es que las oficinas sean muy pequeñas, sino que la nómina está muy grande y no caben los funcionarios en los edificios públicos. Entonces, ojo con esas nóminas paralelas que existen desde el municipio más pequeño de Colombia hasta la entidad más grande del orden nacional. Es una costumbre politiquera. Sí. Hablemoslo tal cual. Vamos a ir a un corte. Salud, porque esto está bueno, vemos la palabra. Vamos a regresar a nuestro último segmento. Quédense ahí. El doctor Ricardo Ferro nos va a hablar ahorita de cómo vamos a sacar adelante este país, este departamento, porque necesitamos en verdad quien trabaje. Y aquí hay una muestra de trabajo, de tesón y de éxito, no solo bla, bla, bla. Ya regresamos, salud, por favor. De nuevo, Dios la acaba. PIC Noticia, más análisis, más información, más detalle. La imagen de lo nuestro. PIC Televisión, la televisión de los tolimenses. De nuevo aquí en la cava. Ya tiene el aguardientico, tiene todo ahí. Nosotros aquí con un cóctel virgen, ¿no? Tranquilito. Brindamos con todos ustedes. Doctor, volvemos acá. O Ricardo Ferro, como le dicen ustedes. Ricardo Alfonso Ferro Lozano. Ferro Lozano. Porque ahí sí vamos. Ya se logró, todo esto, las vacunas, se está trabajando. Esta reforma tributaria la está liderando para que logremos que sea un éxito y que sea viable, sea real y sea sostenible. ¿Cierto? Desde la institucionalidad. Desde la institucionalidad. Perfecto. O sea, no perdiendo de vista que como demócratas que somos, debemos velar por la institucionalidad del país. No se trata de acabar con las instituciones. Las instituciones no delinquen. Las que delinquen son las personas. Las instituciones no se equivocan. Las que se equivocan son las personas. Entonces no podemos atentar contra la institucionalidad del país. Bueno, ahora sí, se viene un resto de año, como 10, 11 meses fuertes para las próximas elecciones. Y es una pregunta, yo le dije varias veces, digo extracámara y lo cuento aquí al aire sin ningún problema. Yo tengo una teoría, no sé si esté equivocado y los que me estén viendo, porque sé que hay mucho político, ojalá muy poco politiquero en el programa, sino político, que en verdad es que la política es trabajar por la comunidad, porque es que nosotros somos los que damos el dinero para pagarles a todos los políticos y a toda la gestión del trabajo de la comunidad. Vamos a hablar del Tolima. Yo digo que la gente en el Tolima no quiere a los políticos. En el país. Y vamos para una razón acá. Gobernadores los elegimos. Alcaldes los elegimos, concejales los elegimos, diputados, representantes a la Cámara tenemos 6 cupos, que así sea con 50 votos, pasa. Solo tenemos un senador. ¿Por qué? No hay ya amor. sé para dónde va. No hay amor, ¿sí? ¿O no es así? Sí. El gobernador da puesto, el alcalde da puesto, ¿y el Senado qué pasa? Los representantes tienen que salir, porque este es un cupo ya establecido. ¿Qué pasa con los senadores? ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué pasa? Porque se nos llevan los votos para el eje cafetero, para el Huila, y una gente que viene a pescar de Bogotá. Para la costa. Y para la costa. O para las costas, para la Pacífica y para la costa atlántica. ¿Qué pasa? No sé, si usted quiere me la contesta, si no, la próxima pregunta. No. Aquí lo importante es que las personas tengan opciones dentro de la región de por quién votar. Cuando uno tiene opciones por quién votar, uno vota por los de la región. Eso es lo importante. Entonces no hay para el Senado. Claro que hay, siempre hay. Ahí quedamos, vean la cara, pero... Y yo soy de los que digo, y arrancamos una campaña ya la vez pasada. Tolimense, vota senador tolimense.
Pues para mí sería un honor poder ser un senador tolimense. Para tomar esa decisión tendremos que tomarla en equipo. Dentro del partido, pues obviamente que actualmente hay unos senadores, el partido tiene que decidir quiénes de los que estamos en la Cámara podemos aspirar al Senado en la próxima elección, quiénes de los actuales senadores vuelven y aspiran al Senado, quiénes salen o de Cámara o de Senado para ser candidatos a las gobernaciones, a las alcaldías, en fin. Hay muchos espacios en la política. Aquí lo importante es que cada uno encuentre en dónde le puede servir mejor a la comunidad, pero pues obviamente que pues la idea mía es poderle servir a los tolimenses. Desde donde Dios quiera que le podamos servir, y obviamente que haciendo parte de un equipo de trabajo, de un partido político como es el Centro Democrático, también dentro del partido se tomarán unas decisiones, unas directrices que acataremos pues con disciplina. Y así es, este programa La Cava donde uno va hablando, afortunadamente, y nadie me ha dicho nada, necesitamos que personas como el doctor Ricardo Ferro lleguen de verdad a un Senado, porque es que necesitamos tener poder en el Senado, porque Senado es Senado, eso viene el orden jerárquico y desde ahí se manejan muchas buenas cosas, que manejar política no es hacer mal, manejar política es hacer bien cuando se maneja bien, cuando se diseña bien, cuando se estructura bien y no solo cuando se hace, sino cuando se supervisa bien, que es lo que están haciendo ahorita con las vacunas. Claro. Porque cualquier loco le puede meter una tutela y paramos la vacunación. Menos mal que no ha ocurrido. Exacto. Menos mal que no ha ocurrido, sería muy grave para el país, porque todos los días estamos salvando la vida de adultos mayores en esta etapa de la vacunación. Imagínense el problema que ha habido en los últimos días con el tema del transporte, con el tema del bloqueo de las vías, que muchos abuelitos que estaban agendados para la primera o para la segunda dosis no se han podido vacunar, que es muy grave para ellos. Bueno, tenemos que cuidar eso, ustedes están blindando por todos lados esa parte. Bueno, ya quería decirle eso, a ver qué pasa, y tiene que haber amor. Y ojalá, yo decía, y pasa que cuando las empresas crecen, la institución crece y el sector oficial crece es cuando se trabaja detrás, o que detrás, de frente por un solo fin, que el gobierno y la comunidad estén de mano para salir adelante, se den la mano, se choquen los dedos a mano para que podamos salir adelante, doctor Ferro. Entonces... De acuerdo, totalmente de acuerdo, así es. Otra pregunta que le tengo ahorita cuando estamos hablando de la reforma. ¿Qué hacemos para que las empresas del Estado sean productivas? ¿Qué hacemos para que no solo estemos pidiendo los impuestos y que haya entidades? Por ejemplo, yo siempre he hablado de los ferrocarriles. ¿Cómo terminaron con los ferrocarriles? ¿Ah? Qué lástima. ¿Quién se llevó la tula? Hablemoslo así, a la plata blanca. Qué lástima. ¿A quién le dieron esa plata? Qué lástima el tema de los ferrocarriles y tan necesarios para una topografía como la nuestra. Totalmente. Para un país como el nuestro, qué chévere que en este momento pudiéramos tener habilitadas las vías férreas, pues más allá de que muy seguramente aquí hay televidentes que actualmente viven en las vías férreas, porque esas vías férreas se fueron invadiendo y se fueron haciendo viviendas en esas vías férreas. Más allá de eso, pues de que hoy en día no tenemos ni siquiera las vías férreas, muchas de las vías férreas. Hombre, qué lástima que no tengamos un sistema de transporte tan importante como lo es el ferrocarril en el mundo. Y en Colombia estamos... Solo 2 países no tienen totalmente desconectados. Activadas las vías férreas. Entre ellos estamos nosotros. Imagínese usted. Ahí tiene un trabajo bien serio, sí, para desarrollarlo. Esas vías férreas nos toca moverlas fuertemente. Bueno, y entonces, ¿sigue en tenis en el Congreso? Claro, aquí seguimos con los tenis puestos, no sé si ahí se alcanzan a ver, pero ahí seguimos con los tenis puestos, trabajando por los colombianos. No es fácil, muchas personas ven una cosa desde afuera, pero desde adentro no es tan fácil. Mover el Estado no es nada sencillo, y desde un cargo en el legislativo es mucho menos fácil de lo que se piensa. Hay gente que de pronto me ve a mí un día, como me vieron en la sanción de la ley de vacunas con el presidente Duque, y piensan que es que yo todos los días hablo con el presidente Duque. Entonces, pues, oiga, cuando sale con el presidente Duque, dígale tal cosa, dígale tal otra. Y entonces lo buscan a uno a los 15 días, al mes. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo el presidente? No, pues no he hablado con el presidente. No, es que así, ¿qué va presidente o qué? No, parce, ya firmamos. Entonces, muchas personas piensan que es que uno no quiere ayudar o que no es por no hacer el favor. No,
el tema es muy diferente. Uno lo que busca es colaborar y ahí desde el Congreso hemos tratado de hacer la tarea, hemos gestionado recursos, un tema tan doloroso para Ibagué como el tema de los Juegos Nacionales. Ahí logramos gestionar los recursos para el Coliseo Mayor junto a la bancada tolimense, pero bancada tolimense que no existía antes de este periodo, y que nosotros ayudamos a que hubiera una bancada de congresistas trabajando unidos para pedir cosas para el departamento, que no fuéramos como los cangrejos, que cuando uno va a pedir, el otro le dice que no y el otro le dice que no, con tal de que nadie logre gestionar para el Tolima, que se jalan unos a otros. No, aquí logramos hacer una bancada tolimense que ha logrado cosas importantes para el departamento, que ha logrado... O sea, tiene buenos partners ahí en la bancada. Y no tenemos que estar de acuerdo en todo, Luis Fernando. No, es que no. Pero hemos logrado ponernos de acuerdo, como lo decía Álvaro Gómez, en lo fundamental. Es que para eso es. En lo fundamental. Sí, ahí estamos trabajando en la vía Cambao, Líbano, Manizales, que va a ser una salida muy importante que va a tener el Tolima al eje cafetero, también con la bancada. Ahí estamos trabajando también en otros temas del departamento que son importantes y que buscamos nosotros que el Tolima tenga una bancada que vaya y golpee las puertas por el Tolima. Qué bueno tener esa bancada en la Cava. Me encantaría tener esa bancada. Invítenos. Todos sentaditos, nos tocaría buscar otro sitio, pero... Invítenos. Y ahí sí, pues, con el respeto de toda la CIA y todo, ahí sí tomarnos un whiskycito, un vinito hablando por el Tolima. Porque, ahí sí. Ahí sí, porque ahorita estamos aquí con ese sano, pero bueno, sí, es bueno porque es que se siente, y vamos a hablarlo, que el doctor Ricardo Ferro es el que está echando para adelante, pero acá sí es una bancada. Qué chévere cuando se habla en equipo, mostrar el equipo. Claro. Hemos jugado fútbol. Claro, y a mí me gusta el fútbol, pero además yo también hago el reconocimiento público a todos los miembros de la bancada tolimense, porque nos hemos puesto de acuerdo en lo fundamental. Cada uno de nosotros ha logrado gestiones individuales. Hemos presentado proyectos de ley, a unos nos han aprobado los proyectos, a otros no. Hemos gestionado recursos para X o para Y municipio, pero también como bancada hemos sido capaces de trabajar unidos y eso hay que rescatarlo. Eso me alegra y eso es lo que le iba a decir. También que se haga una campaña para poder coger todo. Entonces, es que a mí no me cabe en la casa que solo haya un senador. Entonces, esa es la lucha, que podamos trabajar entre todos para poder juntar todos estos pollitos. Sí, todos estos que me decía un político, me decía, uy, estos paisanos nuestros son muy difíciles de convencer. Me decía... Y tenía razón. Y tiene razón. Y tiene razón. Bueno, si usted lo dice en presente. No, sí. Pues como usted utilizó me decía. Yo decía tenía. Y le seguí la conjugación verbal. Pero bueno, volvimos aquí, eso es lo bueno, que nos damos la vuelta. Ya vamos a terminar, la familia. Muy bien. Salud, qué pena. Por favor, salud. Y ya saben los de la bancada. Estamos invitados. Aquí Ricardo Ferro y están trabajando. Y en la Cava viene el que trabaja y los que trabajan. Así es. ¿Y qué decimos de la familia? No, mi familia, pues yo quiero mucho a mi hija Valentina, a mi esposa Patricia, a mi madre, a mi abuela, a toda mi familia la quiero mucho. Somos muy unidos, aunque por los nombres que acabo de mencionar entenderá que estoy muy ligado a las mujeres de mi familia, hacia abajo y hacia arriba. Tanto mi única descendiente, que es Valentina, como mis ascendientes, que son mi abuela y mi madre y mi esposa, obviamente, aquí. Muy importante. Amo mucho y le envío un saludo. Oye, otra vez. Eso está muy bien. Doctor Ferro, muchas gracias por estar en la Cava. Y aquí está abierto el programa. Cuando necesite hablar, cuando necesite también ponerse y decirle, por favor, seamos serios, como les digo, por favor a todos los que nos están viendo. Tolimense vota Senado tolimense. Tenemos que rescatar esos escaños en el Congreso, porque es que uno solo, los congresistas están trabajando, están metiéndole la ficha, están jugando fuerte, haciendo goles, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Claro, en el buen sentido de la palabra. Sí, es que mire que hemos llegado al punto de que hacer goles es malo. No, pues todas las palabras que cuando yo estaba chiquito eran buenas, no todas, pero muchas palabras que cuando yo estaba chiquito eran buenas, ahorita en día son malas. Entonces, el carrusel es malo, que era el carrusel que uno tenía en la feria, y hoy en día es un carrusel cuando hay contratación indebida. La mermelada era buena para echarle al pan con la mantequilla, hoy en día
la mermelada ya también tiene una connotación negativa. Y obviamente los goles del fútbol, que eran tan chéveres hacer gol. ¿Y lo sigue haciendo? Jugando fútbol, sí, juego fútbol. Cuando Sí, claro. puedo, juego fútbol. ¿Y las rodillas? Ahí van. ¿Aguantando? He conocido un montón de músculos que no conocía hace 20 años y que se me lesionan hoy en día y que uno no sabía que los tenía, pero uy, eso. Y además en la casa uno no se puede quejar, porque la mujer le dice a uno, no se ponga a jugar fútbol, que siempre llega a quejarse, entonces uno no se puede quejar, le toca llegar uno calladito. ¿Falcao? ¿Bien? ¿Ha vuelto a hablar con él? No, hace rato no hablo con él. Hace varios años no hablo con él, pero pues obviamente que lo admiro mucho, porque ese también es muy luchador y le tocó muy duro. Sí. Muy duro. Y sigue. Muy duro. Ahí sigue, ahí sigue. Ya se me va acercando aquí al piso cuarto, pero bueno, ahí sigue. Bueno, ya saben ustedes, han conocido y lo conocen, al doctor Ricardo Ferro, ha estado aquí en la Cava. Intimidades de su ser y ahora intimidades de esa persona que logra con éxito llevar la representación del Tolima y que ojalá siga creciendo en su carrera. Yo sé que con el apoyo de todos nosotros lo va a lograr. Muchas gracias. Y Fernando, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado. Un cierre para la gente del Tolima. No, un mensaje de unidad. Tenemos que trabajar unidos. No permitamos que el país se destruya. No permitamos que nos matemos unos a los otros. Todos somos colombianos, necesitamos es entre todos poder sacar el país adelante. Salud, doctor Ricardo Ferro, a todos ustedes. Salud y muchas gracias por acompañarnos en la Cava. Solo están los que trabajan por el bien de nuestra región, de este departamento que es tierra firme, el Tolima. Nos veremos en la próxima Cava.